Charles Spurgeon dijo que solo los tontos consideran que la política y la religión no se discuten. Por esa razón habían muchos corruptos en el gobierno y muchos falsos profetas en las iglesias. El día de hoy yo quiero hablar acerca del cristiano y la política. Es un tema con muchas preguntas y pocas respuestas, un tema que no sé por qué razón a las personas, siendo de tanta incidencia social, no le gusta mucho hablar desde el ángulo cristiano. La mayoría de opiniones giran en torno a que un cristiano no debe involucrarse en la política porque puede corromperse. Pero, ¿es esto cierto? Bueno, me gustaría compartir contigo lo que pienso al respecto y cómo desde el ángulo de las ideologías, los cristianos no solamente tenemos el poder y la capacidad de hacerlo, sino que también debemos y tenemos una gran cuota de responsabilidad en este sentido. Así que te pido que te quede hasta el final y conversemos el día de hoy acerca de el cristiano y la política. Bueno, bienvenidos una vez más a este canal. Soy tu hermano Alexander Palacio y el día de hoy, como ya te había mencionado, quiero hablar de este fascinante tema. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos decir, pero yo quiero ser muy puntual en detalles precisos que quiero compartir contigo y espero que este video te pueda ser útil. Bueno, en especial va dirigido y enfocado, ¿no?, a nosotros los dominicanos, en especial a nosotros quienes vivimos en la provincia de la Altagracia y que el próximo mes tenemos el gran desafío de votar por nuestros presidentes y nuestros representantes, tanto senadores como diputados. Así que creo que es muy pertinente lo que voy a mencionar en este video. Antes que nada, me gustaría definir qué es la política, porque mucha gente dice, no, el cristiano no puede ser político, pero ¿qué significa la política? ¿Qué es hacer política en realidad? La política en esencia tiene que ver en la forma, la manera, en cómo se debe gobernar una nación, cuál debe ser la manera correcta, ¿no?, de dirigir un pueblo. Y en ese sentido, lógicamente, yo creo que todos podemos aportar porque es nuestra nación. Si no lo hacemos, tarde o temprano seremos víctimas de aquellos quienes nos dirigen. Una parte muy importante a la hora de gobernar, de dirigir, ¿no?, de la política son las ideologías. Los partidos políticos en esencia se mueven por las ideologías que tienen. Si un partido es de izquierda, va a proponer proyectos que sean de izquierda. Si un partido es de derecha, va a proponer proyectos que sean de derecha, que apoye a la derecha, ¿no? Así que esas son las ideologías. Las ideologías políticas no es más que la manera de ver la vida, la manera en cómo un partido o un político en particular entiende que deben hacerse las cosas para definir una postura. Nosotros los cristianos, nuestra ideología es la Biblia, la palabra de Dios, y todo lo que hacemos gira en torno a lo que la Biblia dice. El político gira en torno a sus ideologías, eso es lo cierto. Esto va a determinar lo que es prioridad para el gobierno. Esto va a determinar la ética del político, de qué cosa es correcto, qué cosa no es correcta. Y sobre todo esto va a determinar cuáles leyes se aprueban o desaprueban o qué tipo de proyectos se someten y se ejecutan y cuáles proyectos pues se ponen a un lado. Todo va a depender de la ideología política y en especial, dependiendo de la ideología de nuestros políticos, ellos van a determinar qué ellos comprenden que es mejor para los ciudadanos. Entonces, eso quizás te hagas pensar, bueno, pero aquí en República Dominicana, ¿cuál es la ideología de nuestros políticos? Nuestros políticos aquí no tienen ideología. Aquí esencialmente nosotros conocemos la ideología, por ejemplo, de la corrupción. Todo lo que gira en torno a nuestro político es la corrupción, lo que el partido dice, el nepotismo, el aprovecharse, ¿no?, el oportunismo político. Esas son las filosofías que se mueven aquí. El picapollismo, te doy un picapollo, 200 pesos para que vote por mí, te doy una ayudita, una fundita de comida en cada cierto tiempo, para que tú sientas que yo estoy trabajando para ti. Eso es lo que el gobierno entiende que tiene que hacer. Ciertas ayudas en ciertos momentos y todos los días nuestra sociedad carece de gobernantes que sean visionarios y que entiendan realmente cuál es la forma correcta de gobernar una nación. Y el problema grande con tener este tipo de ideología es que el que tiene las ideologías piensa que está haciendo lo correcto, piensa que es la manera en cómo se debe de gobernar.
En esencia, la filosofía o la ideología de nuestros políticos gira en torno al dinero. Ellos se mueven por lo que se le puede ofrecer, por lo que se le pueda pagar. El político no calcula si es de derecha o es de izquierda, si es conservador o es progresista, que son las ideologías más generales que conocemos, ¿no? Sino que el político dominicano piensa cómo puede aprovechar al máximo el periodo que tiene para sacar la mayor cantidad de beneficio. En palabras muy simples y muy sencillas, el político dominicano lamentablemente se mueve en base al interés, en base a lo que puede recibir. En otros países se discuten las leyes en base a si el congresista es de derecha o izquierda, si es conservador o si es progresista. O sea, esto es lo que mueve el político. Aquí no. Aquí mueve la cantidad de beneficio, cuánto yo voy a obtener, cuánto yo voy a recibir. Aquí no se discute si una ley puede afectar o no a una sociedad, si una ley puede perjudicar los intereses propios, la identidad de esa nación. Lo que se promueve y lo que el político simplemente ve es cómo puede beneficiarse. Y claro está, tenemos políticos que tienen ciertos lineamientos ideológicos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Farideh Raful, que el progresismo le brota por las venas y siempre va a apoyar que se saque la Biblia de las escuelas porque eso es una propuesta del progresismo. Se va a apoyar el aborto porque eso es una propuesta del progresismo. Eso hay que entenderlo. O sea, tenemos políticos que están muy definidos y en ese sentido merecen su respeto porque están muy claros de lo que quieren. No significa que esa sea una ideología que nos convenga o que vaya acorde a nuestros principios como cristianos y en especial a nuestros principios como una nación que se fundamenta bajo principios religiosos, los principios duartianos, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Por qué hablar de político y cristiano tenemos que hablar de ideología? Bueno, esto es importante. Esto es sumamente importante. Si nuestros políticos solamente son movidos por el beneficio, lo que ellos puedan recibir, lo que ellos puedan obtener, ¿qué los va a inclinar a votar a favor o en contra de una ley, aprobar o desaprobar alguna ley, algún proyecto, algún programa, gestionar algún tipo de obra, implementar algún tipo de proyecto, las políticas de salud, las políticas públicas, las políticas de educación? ¿Qué los va a mover? ¿Cuáles son los elementos que los van a impulsar a votar a favor o en contra de una ley? En la mayoría de los casos sabemos qué es lo que el partido diga. Pero ¿qué mueve al partido? ¿Qué motiva al partido? Cuando el partido dice, sí, apoyamos esta ley, ¿qué es lo que se esconde detrás? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es el fondo? En esencia, nuestros políticos dominicanos lo que lo mueve es el dinero. Eso no hay duda. De eso no hay manera de nosotros decir, no, no es así. Es así, esa es la realidad. A nuestros políticos no lo mueven ideologías, a nuestros políticos lo mueve el dinero. Y si solamente es el dinero lo que lo mueve, ¿en qué posición nos deja esto? ¿En qué posición nos lleva a nosotros como dominicanos y a nosotros en especial como cristianos? Y en este sentido hay tres cosas que yo tengo que evaluar de manera breve y rápida y es ¿qué es lo que mueve al político a la hora de tomar decisiones? Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque mañana van a llegar leyes al Congreso y si nuestros políticos no tienen la cabeza bien puesta, si nuestro político por lo que vamos a votar ahora no es tan claro de cuál es la ley que se está metiendo, cuáles son esas leyes que están llegando, tarde o temprano nuestra libertad como cristianos, nuestra libertad como dominicanos, nuestros principios y fundamentos de Dios, Padre y libertad lamentablemente van a ser quebrantados. Porque hay una serie de tendencias ideológicas que atentan contra la soberanía de nuestra nación. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de eso como dominicanos. Hay quienes dicen que no, que esto no es una guerra, que no hay una lucha espiritual. Sí la hay, es real. Y esa lucha ya, como mencionaba en videos anteriores en mi canal, no consiste simplemente en ir cuerpo a cuerpo con los demonios. No es que están persiguiendo a la iglesia con palos y con piedra o la iglesia está ahora escondida en catacumba. No, no es ese el tema. El tema es que son ideologías que están afectando las decisiones de nuestros políticos y mañana pueden aprobar leyes injustas y coartar nuestra libertad. Y por eso hago énfasis en esto. La ideología que mueve o lo que impulsa al político dominicano a tomar decisiones ya sabemos que es el dinero sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que para los políticos dominicanos recibir el dinero y hacer proyectos, hacer lo que sea que ellos quieran hacer, ¿verdad?
¿Quién presta ese dinero? Ese dinero lo presta el Banco Mundial, el Banco Europeo, lo prestan muchísimos organismos internacionales, que esos organismos sí tienen ideologías muy definidas, muy claras. Esos organismos que facilitan el dinero, que lo gestionan o que apoyan que se preste, ¿no? Y que todas estas superestructuras internacionales que apoyan masivamente el globalismo, ellos tienen ideologías muy definidas. El Banco Mundial, que muchas veces es el que presta el dinero, tiene ideologías muy definidas, muy claras, muy precisas. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿no mueven estos organismos internacionales, no prestan con ciertas condiciones? Y si nuestros políticos son movidos por el dinero, créanme que ellos no van a pensar mucho si esta ideología o si la ley que ellos van a aprobar o desaprobar favorece mucho o no al pueblo. Porque si estos organismos de allá arriba tienen lineamiento de que yo te presto el dinero, pero tú tienes que enseñar esto. Ellos comienzan a sugerir, tú tienes que llevar esta ley al Congreso, tú tienes todas estas leyes y todas estas cosas que nosotros vimos en los años pasados, quitar el escudo, la ideología de género, sacar totalmente la Biblia de las escuelas, o sea, todas estas tendencias. No crea que eso viene por arte de magia. Todo el dinero que estamos tomando prestado, ¿no? Como nación, viene con ciertos requisitos desde arriba y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, si nuestros políticos solamente lo que les interesa es el dinero, escuche bien, si nuestros políticos solo les interesa el dinero, ellos van a aprobar lo que sea con tal de que haya el financiamiento que ellos necesitan, que les entreguen los recursos que ellos necesitan. Y ese es un punto muy importante. En segundo lugar, nuestros políticos podrían aprobar o desaprobar una ley porque hay una influencia ideológica, quizás no sea el dinero directamente, pero hay una influencia masiva en los medios de comunicación que a su vez son pagadas por estos organismos internacionales, donde impulsan a las personas a pensar de manera diferente y no apoyar nuestros principios y fundamentos conservadores cristianos auténticos como nación. Entonces, esto está afectando la vida del político. Y el político muchas veces está viendo una publicidad, está viendo un video, está viendo una película en Netflix que lo está impulsando a tomar ciertas decisiones. Y cuando está allí en el Congreso, que va a tomar una decisión, lo que tiene en su cabeza es este adoctrinamiento que se le está dando de manera masiva, impulsado por estos organismos supranacionales que tienen una idea muy definida, una idea muy progresista que nos afecta de manera directa. Ahora bien, otra de las maneras en cómo se aprueban o desaprueban las leyes, y aquí hago énfasis en esto, es la opinión pública. Lo que la gente dice, lo que el pueblo dice y el pueblo reclama de una forma u otra, afecta las decisiones de nuestros políticos en el Congreso. Por eso las manifestaciones son importantísimas. Ahora, manifestaciones lógicamente ordenadas, con propósitos muy definidos, muy claros, apartidistas como las que vimos este año, donde el país se manifestó de manera masiva y buscó la manera, ¿no?, de que el pueblo accionara. Y esto crea conciencia, no solamente en el pueblo en sentido general, sino que crea conciencia en nuestros políticos y en sus tomas de decisiones. Y esto permite que no sean los intereses supranacionales, que no sean estas ideologías, sino lo que el pueblo quiere. Y esta parte es muy importante. Esas son las tres cosas que mueven hoy día a nuestros políticos a tomar decisiones. Y hago todo este referente para entonces hacer el planteamiento siguiente, donde sí los cristianos podemos tener una incidencia directa. Esta primera parte solamente quería que vieras cómo funciona, cómo piensa el político, de dónde vienen sus lineamientos, qué es lo que impulsa al político a aprobar o a desaprobar leyes. Tenemos que estar conscientes de eso, porque si no nos involucramos en las tomas de decisiones de la nación, mañana, lamentablemente, no tendremos el derecho de hablar, nos quitarán el derecho. Y déjame decirte que una de las ideologías principales del progresismo, bueno, en mi video anterior hablo sobre las ideas del progresismo, que son las que se mueven en la actualidad, es desarticular a la iglesia por completo, que la iglesia no tenga ni voz ni voto, que la iglesia no tenga nada que decir. Eso es lo que quieren. Y nosotros tenemos derecho y tenemos autoridad de hablar. Y esas ideologías son las que se están metiendo en nuestros congresos para que nuestros senadores y diputados y nuestros gobiernos apoyen leyes y proyectos totalmente contrarias a la iglesia. Esa es la realidad, señores. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que hacerle énfasis. Es ahí donde nosotros tenemos que abrir los ojos y no ser tontos y entender que hay un sistema diabólico, satánico, que de una forma u otra quiere meterse y quitarnos la autoridad como iglesia.
Y nosotros ahí tenemos que despertar y eso influye en el ámbito político y a la hora de tomar nuestras decisiones de votar. Hay unas 6 o 7 recomendaciones que me gustaría hacerte de manera que nosotros podamos ver de qué ángulo como cristianos podemos ser políticos, podemos directamente trabajar a favor de nuestra nación, de nuestra sociedad. En primer lugar, tenemos que entender, esta parte es de comprensión, en primer lugar, entender que los políticos dominicanos son altamente corruptos y su interés es el dinero. Y esto lo puede llevar a aprobar cualquier tipo de ley, no importa la ley que sea. Con los políticos que tenemos, que lo que le importa es el dinero, ellos pueden apoyar lo que sea. Si van a ser beneficiados, ellos le dan para allá. Casos de corrupción así tenemos por montones, ¿no? Y eso es importante. Esto nos indica que al llegar cualquier tipo de ley al Congreso, se puede aprobar si hay dinero de por medio, porque el que paga es el que manda, eso lo sabemos. Y si estas leyes son injustas y van en contra de nuestros principios bíblicos, mañana pagaremos las consecuencias. Si no estamos apercibidos y atentos de lo que nuestros diputados y senadores están aprobando y de lo que nuestro gobierno general va a impulsar. Ojo con esto, ojo con esto. Lo segundo que yo tengo que entender y que como iglesia debemos de procurar es por lo menos tener 1 o 2 representantes en los congresos, tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de los Diputados. ¿Por qué razón tener por lo menos uno que sea cristiano y que sea auténtico? No uno que ceda ante los intereses de un partido, sino uno que ceda ante los intereses de la palabra de Dios y de la iglesia. Y este tipo de personas, yo no creo que existe, no creo que están ahí todavía. Puede que uno que otro tenga cierto alineamiento, pero a veces lo hacen tímidamente. Necesitamos una gente con gallardía, con carácter, una gente que con determinación defienda la fe y saque a la luz lo que en estas cámaras no quieren que se sepa. Esos negocios de aposento que son ocultos, que son por detrás. Necesitamos una gente adentro que nos permita, que nos haga saber qué pasa en ese Congreso. Y debemos los cristianos orar y orar a Dios para que una persona se levante. Y no solamente eso, sino que esto nos lleva al tercer paso. Porque tener una persona así tiene que ser una gente con una buena formación académica, una buena formación bíblica, una buena trayectoria de vida y un interés genuino en agradar a Dios y servir a la iglesia. No puede ser cualquier personaje. La mayoría de los políticos que tenemos que son cristianos, lo que buscan es intereses partidistas y quieren aprovecharse del voto de la iglesia. Porque muchos hermanos, lamentablemente en su ignorancia, votan por el primero que sale diciendo que es cristiano. Y gente sin testimonio y sin trayectoria. Y yo lamento si este mensaje afecta a algunos políticos evangélicos que dicen ser evangélicos, pero que no tienen una trayectoria de vida, que no tienen testimonio. Porque cuando vayan al Congreso, simple y sencillamente se van a vender al mejor postor y no van a defender los intereses del reino. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que tener muy clara. Esto nos lleva al tercer punto. Y esto quizás suena un poco idealista, pero la iglesia tiene que preparar esa generación de políticos. La iglesia tiene que invertir, seleccionar jóvenes personas con un llamado de Dios, con pasión para servir en la política, con determinación. Y no solamente escogerlo, sino darle la formación académica y la formación bíblica que esta gente requiere. Y luego involucrarlo en un partido o levantar un partido de cero o involucrar los partidos que ya existen para que de manera intachable ellos puedan crecer. Estoy hablando de jóvenes como Misael, Daniel, Ananías, Azarías, jóvenes que llegaron al gobierno y nunca se contaminaron y mantuvieron una trayectoria firme. Y aunque le costó en cierto momento casi la vida porque fueron sentenciados, ¿no?, por lo que hicieron, por ir en contra del sistema y no apoyar la vagamundería del gobierno, pero Dios estuvo allí para defenderlo. Jóvenes así, jóvenes que fueron probados en todo conocimiento, en toda ciencia, y dice que fueron encontrados 10 veces más sabios. Jóvenes que se preparen académicamente, que vayan a las universidades y que las iglesias, ¿no?, le ayuden y costeen incluso esas universidades. Yo lo pongo en mi caso, por ejemplo. Yo soy teólogo, soy un teólogo académico, fui al seminario, la iglesia pagó por mis estudios en el seminario durante 3 largos años. Luego fui a la universidad y no voy a decir, bueno, la iglesia no me pagó toda la universidad, pero me apoyó y me dio el escenario para yo crecer. Hoy día yo soy un teólogo de mi iglesia y le sirvo a mi iglesia. Y todo lo que hago es en pro de mi iglesia.
pero la iglesia invirtió en mí. Imagínese que la iglesia haya hecho lo mismo con un político y lo haya preparado, lo haya formado y lo haya enviado al Congreso. Hermanos, nosotros necesitamos formar esa generación de jóvenes que no cedan ante el pecado, que no se contaminen. Yo no creo que Dios va levantando gente, pero la iglesia tiene que formar esa generación y esto es importante. Y desde ese escenario nosotros podemos hacer política. Porque aquí los intereses no es cuánto beneficio voy a obtener, señores. Es expandir la palabra de Dios y luchar por nuestra libertad como cristianos. Es allí donde nosotros tenemos que aprender de otras naciones, que para ello ya es tarde, muy tarde. Lo cuarto, y yo creo aquí que debemos poner mucha atención al punto número 4, y es que ya que no tenemos representantes evangélicos auténticamente cristianos, y esto hay que tenerle mucha atención, no todo el que dice ser cristiano lo es, mucha atención con esto, ya que no tenemos esos cristianos que nos representen en las próximas elecciones, no tenemos un candidato cristiano directamente como presidente, ni tenemos, por lo menos aquí no, en Higüey, no tenemos un candidato que podamos decir, mira, esta persona es cristiana, es evangélica, esta persona apoya nuestros principios como cristianos. Entonces, yo creo que debemos votar por aquellos que más apoyarían la causa del pueblo de Dios, de la fe bíblica. Eso es muy importante considerarlo acá. O sea, aquellas personas que puedan ceder con mayor facilidad a la opinión pública y a la consejería y a la palabra del pueblo cristiano. Yo en este caso quiero hacer un ejemplo y quiero ser cuidadoso, ¿no? Y hago la aclaración, nadie me está pagando porque haga este video lo hago acá, yo con los recursos que tengo, con lo que puedo conseguir, buscando prestado de aquí y de allí, y no recibo ningún beneficio de ningún político por lo que voy a decir a continuación. Dios es testigo de esto. Pero como cristiano yo tengo que ser muy cuidadoso de mi discurso y tengo que cuidarme de no contaminarme y recibir ningún tipo de beneficio de ningún partido político, porque si no entonces pierdo la autoridad de hablar de este tema. Y en eso tengo que ser muy cuidadoso. Aquí yo tengo 3 candidatos por lo que tengo la opción de votar como senador. Al señor Amable Ariztí. Como cristiano, yo tengo que evaluar una persona, bueno, hay muchos escándalos de corrupción, yo no tengo las pruebas aquí para decirle, mire, el Amable Ariztí hizo esto, hizo aquello, no las tengo. Pero el simple hecho de ver cómo Amable se cambia de partido por interés, porque dice, bueno, este no va a ganar, así que me voy con este que sí va a ganar y constantemente vive cambiando, me hace ver que es el carácter de una persona que no tiene principios, que no tiene un compromiso serio, que no tiene un carácter de determinación. Por lo que me hace pensar que sería una gente que cedería con mucha facilidad cuando haya un ofrecimiento y una de estas leyes quiera pasar en el Congreso. Se va a vender, porque Amable se vende al mejor postor. Eso no es una cosa oculta, eso es una realidad que todo higüeyano, que todo altagraciano sabe. O sea, hagamos conciencia de eso. Entonces, como cristiano, yo me siento un poquito confrontado a votar por una persona que sea así. Y el cristiano es un atalaya que ve venir el mal y si se queda callado, es culpable, dice la Biblia. Es culpable. Si yo, sabiendo que ese político es corrupto y voto por él, yo me estoy uniendo a él también. Porque es una persona que no tiene principios. Ahora bien, tenemos el segundo caso, está Robert de la Cruz. Robert de la Cruz, bueno, yo no lo conozco muy bien, no puedo hablar mucho acerca de él, pero yo sé que pertenece al PLD y el PLD tiene lineamientos desde arriba y los PLDistas hacen lo que el partido dice. Bueno, el lineamiento que baja desde arriba, eso es y punto. Es un sistema de títeres mayormente y eso es una realidad. O sea, eso no es un asunto que es oculto. Nosotros sabemos que es así. Pero más que cualquier otra cosa, yo no tengo incidencia sobre este tipo. Yo no sé quién es, yo no tengo acceso a él. Me costaría un poquito de trabajo. Y tenemos al doctor Sedano. Sedano tiene una particularidad. Número 1, no tiene una trayectoria quizás así tan amplia como estos 2 anteriores en el mundo de la política. Y yo personalmente tengo una facilidad que yo paso frente a su casa todos los días, porque mi negocio y mi trabajo, trabajé muchos años en los Serafines, tenía que pasar frente a su casa todos los días. Voy a la clínica y lo veo en la clínica constantemente. Es una gente que yo puedo ver con más facilidad. Como cristiano, yo tengo más facilidad de acercarme al doctor Sedano e influir en él, darle una carta, darle un consejo, decirle, mire, esto así, así, así. O sea, si esta persona no es cristiana, es la más cercana a yo poder incidir en ella. Este es en mi caso. Si tu caso es amable y tú puedes incidir en él,
No camuflajeate por los beneficios que Él te está dando. Excelente. Pues vota por amable. Si el tuyo es Robert de la Cruz y tú puedes incidir en él sin comprometer tus principios como cristiano, excelente. En mi caso, a quien yo veo más fácil de acercármele es el doctor Sedano, pues yo voy a votar por el doctor Sedano y yo sé que es más asequible a la hora de yo presentarle cualquier propuesta. Como cristiano, ¿por qué? Porque esto me lleva al siguiente punto y aquí quiero aclarar cómo funciona todo esto. Este planteamiento me lleva que si la iglesia tiene el deber de influenciar en estas personas, ya que no son cristianas, estoy mencionando el caso, por ejemplo, de Donald Trump. Él no es cristiano, pero tiene un grupo de pastores que lo asesoran. Por eso Donald Trump constantemente apoya proyectos que van en pro de la fe de la iglesia y desaprueba proyectos que van en contra de la fe de la iglesia. Usted ve que Donald Trump no apoya el aborto, no apoya la ideología de género, no apoya el matrimonio homosexual, no apoya nada de esto. ¿Por qué? Porque tiene asesores que son pastores que están ahí al lado de él. Entonces, la propuesta mía es esa. Si tú no puedes ser el político y si no tenemos políticos evangélicos, busquemos aquellos políticos que más podamos incidir en ellos. Y hay dos maneras de incidir en nuestros políticos. Número uno, a través del activismo de protestas pacíficas bien definidas con objetivos muy claros. Nada de política, nada de partido, o sea, sino un enfoque directo en causas muy específicas. Como hemos visto anteriormente, luchando en contra del aborto, proyectos como Con mis hijos no te metas, todo esto, proyectos muy definidos. Desde ese ángulo, haciendo protestas públicas, yendo a las calles de manera organizada, pacífica, con intenciones muy claras, podemos incidir en la vida de nuestros políticos. En segundo lugar, está a través de incidir de manera directa, o en algunos casos de manera indirecta, pero a través de la consejería, como mencionaba. La consejería. Y esa consejería puede ser a través de una relación. Quizás tú no seas el presidente, pero puedes ser amigo de él. Quizás tú no seas el encargado de educación aquí, pero puedes trabajar en esa oficina. Quizás tú no seas el senador, pero puedes ser amigo del senador o puedes tener la manera de acercarte a él. Puedes llevarle una carta, puedes sugerirle. Y en ese sentido nosotros podemos hacer política. Podemos incidir en la vida de ellos. Puede ser con una carta, puede ser con un video como este, puede ser con una carta pública en los medios de comunicación, puede ser a través de la música, del arte, creando cultos, señores. Como iglesia tenemos que hacer actividades donde reunamos a nuestros congresistas, los sentemos y le digamos qué nosotros como iglesia queremos. Y esa es una parte que es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Y podemos hacerlo. Podemos hacerlo sin lugar a duda. Y yo creo que esa es una parte muy importante en la que nosotros como cristianos estamos desafiados y podemos colaborar con las personas que están ahí, que están en eminencia. Debemos hacerlo. Y estas dos maneras podemos nosotros hacer política desde ese ángulo. El punto número 6, y es muy importante es que la iglesia tiene que entender cuál es el papel principal que tiene. Y aquí es donde a veces se generan una serie de problemas y dificultades porque nos vamos más de un lado que otro y no entendemos cuál es nuestra principal función como cristianos, como iglesia. El principal papel de la iglesia es predicar el evangelio, no gobernar una nación. El principal papel de la iglesia es incidir en las decisiones que el gobierno toma, incidir, escuche bien, orar por nuestros gobernantes y juzgar, denunciar el pecado. Yo creo que en este sentido Juan el Bautista es un claro ejemplo. Juan denunció el pecado de los gobernantes aunque le cortaron la cabeza. Y hoy día lamentablemente esto no se hace porque nadie quiere que le corten la cabeza, nadie quiere que le corten ciertos beneficios que puede obtener del gobierno. Entonces, cuando la iglesia recibe mucho beneficio del gobierno, lamentablemente la calla y no sale a decir la verdad. Por eso yo creo que nuestra militancia política tiene que ser en oposición a los males del gobierno. La iglesia tiene que ser la primera y la que más autoridad moral debe tener para denunciar el pecado y denunciar la corrupción del gobierno. Debe ser. Porque muchas veces los partidos de oposición no hacen su función como partido de oposición. Es la iglesia la que tiene que exhibir el pecado y denunciarlo, contrarrestarlo. Por eso muchas veces tenemos más corrupción porque la iglesia se cruza de brazos y no juega su papel político. Nosotros como cristianos tenemos que entender que tenemos ese deber, ese derecho de hacerlo y que la Biblia nos asiste en ese sentido. No es ir en contra de la Biblia, denunciar el pecado de nuestros políticos.
Y ahí nosotros tenemos que tener una participación activa, aunque nos corten la cabeza. Y lamentablemente muchas iglesias, muchos líderes cristianos no quieren denunciar el pecado, porque a veces tienen ciertos convenios, ciertas, qué sé yo, con algunos partidos y bueno, allí se pierde la autoridad y la iglesia tiene que cuidarse de eso. La iglesia tiene que cuidarse de no perder su autoridad. En último lugar, en este sentido, bueno, los cristianos debemos votar y ser muy cuidadosos a la hora de votar y priorizar nuestra fe antes que cualquier ideología política. Antes que ser de un partido en particular, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Antes que yo ser de derecha o izquierda, yo soy cristiano. Yo no soy ni de derecha ni soy de izquierda, yo soy evangélico. Ahora, que mis principios cristianos tengan mayor coincidencia con la derecha, excelente, eso yo lo entiendo perfectamente, pero sobre todo yo soy cristiano. La convicción, y algo muy importante esto, la convicción en que Dios es quien nos provee y que solamente de Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto, es lo que nos va a ayudar a nosotros no contaminarnos con las ofertas políticas. La falta de fe, la falta de dependencia en Dios es lo que está llevando a la gente a cometer muchos errores en el mundo de la política. Y debemos de ser cuidadosos de eso. Debemos de cuidarnos de eso. Así que debemos entender muy bien cuál es ese papel que nos corresponde. Así que se necesita tener una convicción clara de lo que significa ser cristiano e intenciones muy precisas de lo que significa servir a Dios y no buscar los beneficios y los recursos del gobierno para no caer en esta maldición ¿no? de la corrupción. Por lo que debemos considerar que no todo el que va a una iglesia diciendo yo soy cristiano, voten por mí, lo es. Nuestro voto debe ser con una conciencia muy clara, juzgando las acciones desde el ángulo bíblico de nuestros políticos y no meramente de un favor que recibí de ellos o de una fundita que me dieron. Yo tengo que votar con conciencia. Yo tengo que saber que esa fundita o esa ayuda que me dieron no es una ayuda, eso no se le puede llamar ayuda, no. Esos son tus impuestos que te los están devolviendo. Ellos no lo están dando de su dinero, ellos lo están dando del dinero tuyo, del dinero que tú has pagado, que tú has acumulado a través de tus impuestos. Ellos simplemente te están sirviendo. Es un servicio que tú estás comprando. Así que tú no estás comprometido a votar por alguien que te dé una ayudita, tú estás comprometido a votar por aquella persona que te representa como cristiano y que puede, ¿no?, acceder ante tu criterio como cristiano. Y debemos de ser cuidadosos. Un cristiano no solo puede hacer política, sino que debe juzgar las acciones de los funcionarios e influir valores en aquellos en que les sea posible hacerlo. Estar adentro de estas organizaciones es lo que le va a permitir al cristiano juzgar, es lo que le va a permitir al cristiano denunciar al pecado, pero tiene que estar allí y estar dispuesto, como Juan, a que le corten la cabeza si es necesario, con tal de mantener en alto su postura como cristiano. Yo quiero terminar esta disertación y quiero hacerte algunas preguntas de reflexión. Si realmente estás interesado en la política, si eres político, si eres un cristiano político, si quieres incurrir en la política, ¿no? Es bueno que te hagas estas preguntas y que sepas definirla muy bien para que tus principios no se choquen, no colisionen con la política dominicana. Lamentablemente, por las personas serias no involucrarse en la política es por lo que hay tanta corrupción. Por la iglesia no desempeñar su papel es porque hay tanta corrupción. Los países europeos que se fundamentaron en esta fe protestante, que hoy son riquísimos y ahora niegan todo esto, fue porque se basaron en ese compromiso, en la fe. Países como Estados Unidos que prosperaron, que crecieron, era porque había una incidencia directa de la fe, de la religión, de los creyentes, en especial de los protestantes, defendiendo la verdad. Y eso es lo que nos hace falta hoy. A esta nación corrupta le hace falta eso. Si hay una cura contra la corrupción, yo creo que es la incidencia de la iglesia desde el ángulo correcto, escuche bien, desde el ángulo correcto, como he explicado bien claro en este video. Y es ahí donde nosotros tenemos que participar. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es la forma correcta de hacer política si en realidad eres cristiano? ¿Es dando fundita?
o teniendo propuestas muy claras y muy bien definidas que vayan acorde a nuestros intereses como cristianos? Piensa bien en esto. ¿Cuáles serán tus propuestas en el Congreso? Si eres senador, si eres diputado, si aspiras a una de estas cosas. Tienes que considerarlo. Segunda pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Debe ser el partido, una ideología política? ¿O debe ser el pueblo y lo que Dios diga y piense de mí? ¿Con qué estás más comprometido? ¿Con tu partido o con Dios y el pueblo que Dios te ha permitido dirigir? Político que va a ver este video, yo espero que lo vea. Considera esto muy en serio. Número 3, confío más en la provisión de Dios antes que los beneficios corruptos de la política. Esa es una gran pregunta. Confío más en que Dios es quien me va a bendecir y no una oportunidad, una botella. Últimamente hay una serie de evangélicos considerando que la política es una bendición de Dios, que tener la oportunidad de beneficiarme del gobierno de manera mala vida, ¿no? Porque si es de manera correcta, excelente, pero si es de manera mala vida, que es una bendición de Dios. Y esto mezclado con el humanismo y la teología de la prosperidad, hacen que la gente se haga una falsa ilusión pensando que es Dios que lo está bendiciendo y lo que están es robando. Y lo que están es con una botella, lo que están haciendo son cosas incorrectas. Y dicen, yo soy evangélico, y van al culto y adoran y predican y hacen de todo, pero tienen una botella del gobierno sin hacer nada. No tiene autoridad moral para denunciar nada, eres un corrupto, eres un impío. Y eso tú tienes que saberlo. Si nadie te lo ha dicho, bueno, pues yo te lo digo. Gracias a Dios no recibo ningún beneficio en ningún partido ni nada, y puedo decirlo y tengo la autoridad moral para decirlo. Entonces, en ese sentido, tienes que saber que si realmente eres cristiano, tienes que confiar en un sueldo justo y depender de Dios para que puedas hacer política desde el ángulo correcto. Porque puedes ser político, pero la gente no quiere pagar el precio de ser un político cristiano. La cuarta pregunta que quiero hacerte es, ¿has sido llamado por Dios a servir en la política? ¿Has sido llamado? Y al mismo tiempo tiene la preparación académica y la preparación bíblica para ser un político cristiano. Si Dios te llamó a ser pastor, sé pastor. No quieras ser político. No, porque este es tu llamado. Y ser pastor demanda mucho. Y ser político demanda mucho. Entonces no se puede querer ser tanto. Enfócate en aquello que Dios te llamó. Si Dios te llamó a la política y como mencionaba esa generación de jóvenes que tiene que levantarse para incidir en la política, estoy plenamente de acuerdo. Pero tienes que considerar muy bien que Dios te ha llamado a eso. Piensa muy bien en esta posición. Piensa muy bien en eso porque eso es importante. Bueno, la pregunta número 6 que debes considerar muy bien. ¿De qué manera puedo incidir en mis gobernantes y ejercer mi función como iglesia? ¿De qué manera yo puedo incidir en la gente que está en eminencia? Si no estoy arriba, si no estoy a la cabeza, porque a veces el evangélico lo que quiere es estar allá arriba, sabiendo que no está llamado a ser presidente, está llamado a servir al Señor. Si Dios te llama con un llamado especial, excelente, muy bien. Pero tu principal enfoque es incidir. ¿De qué manera puedes hacerlo? Puedes ser amigos de un congresista, de un político. Si Dios te da esa oportunidad, úsala. Úsala. Porque desde allí harás política y harás la voluntad de Dios. Número 7 es que a la hora de votar, no debo hacerlo respondiendo a los intereses particulares, ¿no?, de un partido político, un interés personal, sino en base a una conciencia bíblica. Que sea la Biblia la que te guíe a tomar tu decisión. Que sea la palabra de Dios. Que sea la Biblia la que determine cuál debe ser tu ideología y no un partido político. Porque muchas veces defendemos lo indefendible, porque ese es mi partido y que nadie se mete. Y cosas que no se pueden defender, hay cristianos defendiéndolas. Entonces preferimos mentir antes que enarbolar nuestra bandera como cristianos. Y eso es un poco cuesta arriba. Número 8, el candidato de mi preferencia tiene ideologías que se ajustan a mis principios bíblicos. Es una buena pregunta que tienes que considerar. ¿Debe incidir mi fe en mis decisiones políticas? Si tú respondes mal a esa pregunta, estás quemado. Así que piensa muy bien cómo la respondería. ¿Debe incidir mi fe en mis decisiones políticas?
¿Debo votar por un político que me ha dado una ayuda particular, aunque su forma de vida e ideología no están acorde a mis principios como cristiano? Piensa muy bien en esto. ¿Es realmente cristiano el que se corrompe con las oportunidades políticas? ¿Es realmente cristiano aquel que cede ante las tentaciones de la política? Yo creo que hay mucha gente vistiéndose de cristianos sin serlo para obtener populismo y que los cristianos voten por ellos, pero debemos de ser cuidadosos. En resumen, quiero decirte que si eres cristiano y si realmente quieres incidir en la política, tú puedes hacerlo, pero primero asegúrate de ver qué dice la Biblia y desde qué ángulo tú estás llamado, porque tienes el deber de hacerlo. No solamente puedes, sino que debes. Ahora, debes hacerlo desde el ángulo correcto, desde un ángulo bíblico. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este video te haya sido de ayuda. Si te gustó, te pido que lo compartas, que ayudes a otro a crear conciencia política bíblicamente. No en base a una ideología política o un partido, sino bíblicamente. No olvides suscribirte a mi canal, búscame ahí en YouTube, en mis redes sociales y vamos a ganar esta guerra ideológica. No se trata de un partido, no se trata de una posición, no se trata simplemente de la iglesia. Se trata de que hay un progresismo que está atentando contra nuestra libertad y debemos detenerlo y enarbolar a estos principios que exaltan la familia, que exaltan la fe, que exaltan a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano Alexander Palacios. Recuerda suscribirte a mi canal y compartir este video con aquellos que son cristianos y con aquellos que no lo son. Estamos a un mes de las elecciones, así que a crear conciencia bíblica. Dios te bendiga.